En el video de hoy entonces hablaremos de la derivada implícita. Eh, Recordemos que en una función definida como y igual a f de x, eh, podemos expresarla o asumir que esa función igualada a cero como una ecuación definiría una función de dos variables. Una función de dos variables en términos de x y de y. Repito, igualada a cero. Asumiendo que esa ecuación igualada a cero pues se define a y como una función implícita. Y argumentando pues con la regla de la cadena, obviamente. Entonces podríamos hablar de la derivada derivando ambos miembros de la ecuación. Entonces sería la derivada de la función con respecto a x por la derivada de x con respecto a x, dado que x y y pues ambas están dependiendo de x, más la derivada parcial de la función con respecto a y por dy de x igual a la derivada de 0, pues que sigue dando 0. Recordemos que dx de x es 1, entonces obtendríamos para este caso que la derivada de parcial de f mayúscula con respecto a x más la derivada parcial de f con respecto a y por dy de x igual a 0. Despejaríamos de allí entonces dy de x, es decir, dy de x sería menos la derivada parcial de f con respecto a x sobre la derivada parcial de f con respecto a y. O en la notación que hemos usado, que es menos la derivada parcial de f con respecto a x sobre la derivada parcial de f con respecto a y. Y esa sería entonces la derivada implícita para una función que inicialmente la definimos como una función de una sola variable y la convertimos igualándola a cero como una función de dos variables. De igual manera, entonces podríamos decir que una función de dos variables pues podría ser una función de tres variables igualándola a cero, es decir, si yo defino una función f que depende de x, de y de f de xy, o mejor dicho, f que depende de x, y z. Entonces, argumentando nuevamente con la regla de la cadena y asumiendo que z igualada a 0, que f de x, y, z igualada a 0, definía z como una función implícita. Entonces tendríamos derivadas con respecto a x y con respecto a y, obviamente, ¿no? Entonces primero vamos a decir que la derivada de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a x más la derivada de f con respecto a y por la derivada de y con respecto
a x más la derivada de f con respecto a z por la derivada de z con respecto a x igual a la derivada del lado derecho de la ecuación, que es 0, entonces igual a 0. Recordemos otra vez que dx de x es 1 y que dy de x es 0, puesto que si estamos derivando con respecto a x, entonces recuerde que y es constante y la derivada de una constante es 0. Luego todo este término me daría 0 y nos quedaría simplemente que es la derivada de f de x más la derivada de f con respecto a z por dz de x igual a 0. Entonces recuerde que nos están preguntando es la derivada de z con respecto a x, ¿no? Entonces, ¿qué nos quedaría? Este término que está sumando pasaría a restar, quedaría menos la derivada de f con respecto a x sobre la derivada de f con respecto a z, o en la notación que hemos usado, f sub x para indicar la derivada con respecto a x y f sub z para indicar la derivada con respecto a z. Y de igual manera entonces podríamos derivar también esta función igualada a 0, pero ya no con respecto a x sino con respecto a y. Y entonces tendríamos, argumentando con la regla de la cadena, que sería la derivada de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a y. Recuerde que ahora vamos a derivar con respecto a y, más la derivada de f, que depende de y, entonces con respecto a y, por la derivada de y con respecto a y, más la derivada de f con respecto a z, porque también depende de z, por la derivada de z con respecto a y. Recuerde que uno siempre deriva una función con respecto a las variables independientes. Igual a la derivada de 0, que también es 0. Entonces nuevamente tendríamos aquí que de la derivada de x con respecto a y nos daría 0, puesto que si estamos derivando con respecto a y, x es constante y entonces esto nos daría 0. Y de igual manera que de y pues es 1, y entonces nos quedaría de la derivada de f con respecto a y más la derivada de f con respecto a z por dz de y igual a 0. Finalmente entonces diríamos que dz de y será igual, entonces este término pasa a restar, entonces queda menos la derivada de f con respecto a y sobre la derivada de f con respecto a z, o en la notación que hemos estado manejando, que es menos la derivada de f sub y, para decir que la derivada con respecto a y, sobre la derivada de f con respecto a z, o sea f sub z.